En términos de tamaño, la naturaleza es el ídolo más grande que ha sido adorado por los ateos. Es el ídolo más grande en tamaño a lo largo de la historia de la incredulidad humana. El libro del Dr. Ahmad Ibrahim, que se llama Inserción Mental, que por ahora está solamente en árabe, es uno de los mejores libros que recomiendo sobre este tema, el tema de las cuestiones relacionadas con la física y el ateísmo. El libro discute estos temas con profesionalismo científico. También contiene respuestas a diferentes sospechas ateas. Trataremos de alistárselo en español lo más pronto que podamos. Arthur Eddington, el físico ateo, reconoce a este dilema cuando dice: la noción de un punto de inicio para este universo es repugnante para mí. Es una idea que odio. Assalamu alaikum. En este episodio hablaremos sobre asuntos físicos relacionados con la aparición del cosmos y las sospechas que plantean los ateos en estos temas. En primer lugar, debemos saber que el ateísmo se basa en la creencia de que la naturaleza es capaz de crear y generar. Para ellos, la naturaleza es responsable de crear, generar, controlar y cuidar. Atribuyeron todo a la naturaleza. La naturaleza lo es todo, como dice el ateo Carl Sagan. El cosmos es todo lo que es o fue o será. La naturaleza lo es todo. Thomas Huxley, el que le gustaba ser llamado el bulldog de Darwin, solía llamar a la naturaleza Dame Nature, la dama naturaleza. En términos de tamaño, la naturaleza es el ídolo más grande que ha sido adorado por los ateos. Es el ídolo más grande en tamaño a lo largo de la historia de la incredulidad humana. Por cierto, esta es una de las preguntas que estarán en nuestro examen del curso. El ateísmo es una especie de paganismo, ya que atribuye a la naturaleza física la capacidad de crear, generar y controlar. Richard Dawkins llama a la naturaleza como el relojero ciego. Para ellos, la naturaleza es un ser que hace actos y crea. Por lo tanto, el ateísmo se clasifica dentro del paganismo. Tan pronto que el ateo esté a punto de alcanzar el cima de la montaña del ateísmo, encuentra a un grupo de paganos esperándolo ahí desde hace siglos, ya que el ateísmo cree el poder de la naturaleza. Pero con el comienzo del siglo XX, descubrimos que la naturaleza tiene un punto de inicio. El cosmos no es eterno. El cosmos no es autosuficiente. Esta naturaleza, el cosmos, sugirió de repente del no espacio y el no tiempo. Hoy hay un consenso entre los científicos de la física sobre eso. En un momento surgió la sustancia del universo, espacio y tiempo, después de que el tiempo y el espacio no habían existido. Aquí estaba el gran dilema ante el ateísmo, ya que el universo surgió de repente con la máxima sintonización y con fascinantes constantes cosmológicas físicas, también con límites críticos sumamente exactos. El cosmos no se autocreó por sí mismo. La naturaleza no se creó ni siquiera a sí misma para poder crear a otras cosas. Tales descubrimientos científicos pusieron a los ateos en problemas. David Berlinski, el agnóstico estadounidense, dice: los físicos se molestan mucho por el hecho de que nuestro universo tenía un punto de inicio, porque esto implica obligaciones religiosas. Es algo que te hará pensar en el creador. Igualmente, Stephen Hawking, en su famoso libro Una breve historia del tiempo, dice: lo que no les gusta es el hecho de que el universo tiene un punto de inicio. No les gusta porque tiene una dimensión religiosa. Arthur Eddington, el físico ateo, reconoce a este dilema cuando dice: la noción de un punto de inicio para este universo es repugnante para mí. Es una idea que odio. Por igual, los ateos árabes viven en un estado obtuso y tibio de ignorancia ante esta verdad.
Ellos se ríen del hecho de que el universo tiene un punto de inicio, porque de hecho no comprenden las dimensiones de esa obligación. El hecho de que el universo tenga un punto de inicio obligó a los ateos en todo el mundo a inventar nuevas hipótesis y suposiciones. Por ejemplo, dijeron: podría haber existido una ley física antes de la aparición de nuestro universo. Allah dice en el Sagrado Corán: antes ya habían sido incrédulos en la vida mundana y refutaban lo oculto con falsedades desde una posición lejana a la verdad. Cuando los ateos rechazaron la verdad, se vieron obligados a lanzar calumnias a lo invisible sin tener pruebas, inventando cualquier imaginación y fantasía para escaparse de las obligaciones religiosas. La idea de que existen leyes físicas ante nuestro universo es tan absurda, porque la palabra antes no existe en la naturaleza. Antes y después son palabras relacionadas con el tiempo. Como dijimos antes, nuestro universo vino del no tiempo. Así que la palabra antes no existe en el mundo materialista natural. Para simplificar, como dijimos, nuestro universo vino del no tiempo y el no espacio. Por lo tanto, la palabra antes no existe en el mundo material, porque el tiempo mismo surgió por la aparición del mundo material. Por lo tanto, no tienes más remedio que la creación divina y directa del tiempo, espacio, sustancia y el universo. ¿Y acaso con esta suposición de que había leyes antes de nuestro universo, han respondido a la pregunta que será: ¿cuál es el origen de estas leyes? ¿Quién las codificó? ¿Quién las hizo como leyes? ¿Quién les dio sus funciones? ¿Cuál es el origen de la ley de la gravedad, por ejemplo? La ley que algunos ateos suponían que existía antes de nuestro universo. ¿Cuál es el origen de esta ley? ¿Quién la codificó? Lo que aplica para la ley de la gravedad es lo mismo que aplica para las otras leyes. Es solo una descripción del fenómeno, no el fenómeno en sí mismo. Para simplificar, decimos que la ley de la gravedad explica la causa de la caída de este lapicero. También le puede calcular la velocidad de caída, pero no explica de dónde vino este lapicero. O más bien, esta ley no creó al lapicero. La ley de la gravedad no creará una bola de billar, pero solo podría describir su movimiento si se cae al suelo. La ley de la gravedad es como las otras leyes. No es una entidad independiente, pero es una descripción matemática de un evento determinado. Pero los ateos suponen que la ley de la gravedad es suficiente para crear una bola de billar, el palo y hasta el jugador también. Es lo más absurdo para justificar esta superstición. Por consiguiente, las leyes de combustión interna dentro del motor del automóvil no crean al motor. Es ilógico suponer que las leyes de combustión interna dentro de un motor del automóvil han creado al mismo motor, o al automóvil, o al conductor, o a la carretera. Los ateos recurrieron a tales absurdas, desesperadas ideas solo porque están realmente en problemas y ya estaban desesperados. Un ateo puede decir: tal vez sabremos la solución a estas preguntas en el futuro. Esto se llama invocación con el futuro. Y es la falacia más popular en la que caen los ateos, la cual se resume en que la persona seguirá como incrédula, no creyente en nada, esperando a una prueba que no existe y que se pueda descubrir en un futuro, que podría ni siquiera estar en él. Asimismo, los ateos del futuro caerán en la misma falacia. No encontrarán sino un futuro que se burlará de ellos. Allah dice en el Sagrado Corán: aquellos que argumentan sobre Dios luego de que la gente creyó en el Islam, sepan que sus argumentos caerán de validez ante su Señor. Sobre ellos recaerá la ira de Dios y recibirán un castigo severo. No es razonable ni lógico apelar a las conjeturas para evitar creer en el Creador. El fenómeno del cosmos, que surgió con límites críticos y afinados, tiene cierta evidencia que lleva a la existencia de Dios, que perfeccionó todo lo que creó.
Si aboles esta prueba mental que le obligó a someterse al Creador, ¿en qué etapa te someterás a Él? Allah dice en el Corán, y agregarán, si hubiéramos oído o reflexionado, no estaríamos ahora con los condenados al fuego. El cosmos emergió perfectamente en un momento con constantes físicas fascinantes. Si una sola constante cosmológica se hubiera perturbado en el momento de la aparición con billones de fracciones, nunca hubiéramos existido. Según la razón y lógica que tienes, ¿cuál de estos dos será más cerca a la lógica? ¿Creer en el Creador sobre la fe religiosa o la tan extraña suposición que escuchamos de los ateos? ¿Cuál es lo más razonable y lógico? Piensa sabiamente. Por otro lado, esta constante cosmológica está sintonizada en una parte de 10 al poder de 120. 120 decimales. Nadie piensa que es un accidente. No es una idea razonable que algo esté sincronizado en 120 décimos por casualidad. Este es el ejemplo más extremo de la sintonía fina. Nunca se ha descubierto ninguna fuerza en la historia de la cosmología que tenga este valor exacto. La constante cosmológica debe establecerse en una parte de 1 billón de billones 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 de billones. De lo contrario, el universo sería tan drásticamente diferente que nos sería imposible evolucionar. La idea de que la constante cosmológica llega a un valor tan exacto por casualidad parece ser fuera de discusión. Seem to be out of the question. Es imposible que algo tan ajustado y tan afinado con esa exactitud que sea por casualidad. La constante cosmológica es uno de los ejemplos más fascinantes del ajuste de nuestro universo. Esto es lo que dijo Leonard Susskind, uno de los físicos más importantes del mundo. Pero los ateos plantean otra hipótesis. ¿Puede que haya multiverso? ¿Y que nuestro universo vino accidentalmente entre ellos? ¿Multiverso? Como todos los físicos saben, el multiverso es solo una hipótesis que no tiene ni una sola prueba. John Polkinghorne, un físico teórico, dice: el multiverso no es física, sino a lo mejor es una fantasía metafísica. No existe ni una sola prueba científica que convoca a creer en el multiverso. Russell Stannard, un físico brillante, dice: no tenemos una sola ecuación física que pruebe la hipótesis del multiverso. También Richard Dawid, el filósofo de la ciencia, dijo: son solo conjeturas y fantasías y no sabemos por qué insisten en demostrarlo. Es muy confuso y extraño. Suponiendo la existencia del multiverso, cada universo de estos permanecerá aislado casualmente de los otros. Cada universo surgió completamente separado. Por lo tanto, cada universo se considera un evento independiente. Y de esta manera, cada universo tendrá sus propias leyes físicas que son muy personalizadas. Esto plantea un dilema más profundo, que cada universo tendría un diseño único. Ahora no solo tendríamos un universo con constantes físicas fascinantes, sino varios universos, para cada uno su proceso de creatividad y sus propias leyes, las cuales son importantes y sin ellas no se hubiera existido. Tal vez algunas constantes de estos universos sean 1.000 millones de veces más fascinantes y exactas que las constantes de nuestro universo, lo que resulta más obligaciones sobre el ateísmo. Y la pregunta esencial seguirá siendo: ¿de dónde vinieron estos multiversos? Incluso si supongamos la existencia del multiverso, entonces no serían eternos y tendrían un punto de inicio. Mientras tengan un punto de inicio, es imprescindible la existencia de un creador para su aparición. La cuestión de que el multiverso tiene que tener un punto de inicio es obvio. Escuchemos a uno de los defensores más famosos de la hipótesis del multiverso en Occidente, el físico Alan Guth. Escuchémoslo afirmando que el multiverso debe tener un punto de inicio. Usted y otros dijeron que tiene que haber algún origen de todos los comienzos. Sí,
Eso es correcto. Estas cuestiones aún no están claras. No diría que estas cuestiones están demostradas fuera de toda duda. Con suposiciones razonables, uno podría mostrar que incluso en el contexto de la inflación, con la formación de muchas burbujas, seguiría estando un comienzo final en algún lugar. Seguiría estando un comienzo final en algún lugar. Seguiría estando un comienzo final en algún lugar para todos los universos. La pregunta, ¿de dónde vienen estos universos?, permanecerá siendo existente. Déjanos dar un ejemplo para demostrar cuán ridícula es esta suposición. Cuando le preguntamos a alguien, ¿de dónde vino este chico tan lindo?, es posible que responda, él podría tener otros hermanos y algunos de ellos podrían ser feos. ¿Acaso esta es una respuesta? ¿De dónde vino este universo limpio y maravilloso? ¿Puede haber otros universos? Una respuesta tan absurda a una pregunta mental y lógica. Christian de Duve dice, si intentas hundir un pez con todos los océanos de este mundo, demostrará su existencia. No se hundirá porque simplemente los peces no se hunden si se ponen en agua. Del mismo modo, si intentas hundir nuestro universo con millones de universos, la obligación del ajuste afinado en nuestro universo seguirá estando. Las obligaciones y preguntas permanecerían vivas, incluso si intentas hundirlas con miles de millones de universos. Además, cada nuevo universo hará que las obligaciones sean más y más complicadas. Por cierto, no hay ningún impedimento islámico para que existan otros universos. Allah el Todopoderoso es el Señor de todos los mundos. Allah dice en el Corán, todas las alabanzas son para Dios, Señor de los mundos. Pero el fraude ahí es suponer que esos universos son la prueba y la justificación de la existencia de nuestro universo. Cada universo está completamente separado de los demás. Cada universo tiene un punto de inicio. Cada universo surgió como resultado de una creatividad fascinante. De lo contrario, no hubiera existido. La última suposición que presentaremos en este episodio será la pregunta de los ateos que dice, ¿cuál es la objeción si asumimos que nuestro universo apareció por la coincidencia? Quien cree que el universo apareció por la coincidencia no sabe nada de los principios de posibilidades. Porque la coincidencia tiene dos términos adjuntos, tiempo y espacio. La coincidencia requiere tiempo para generar su impacto y requiere la existencia de un espacio material donde produce su efecto. Como dijimos, por acuerdo de los físicos, el cosmos vino del no tiempo y el no espacio. Posteriormente vino de la no coincidencia. Y eso implica que vino de la no coincidencia. El deber de este episodio. Para nuestra tarea de hoy es un libro que lo tendremos durante 2 episodios. Es uno de los libros árabes más magníficos sobre el tema de este episodio. El libro del Dr. Ahmad Ibrahim, que se llama Inserción Mental, que por ahora está solamente en árabe. Es uno de los mejores libros que recomiendo sobre este tema, el tema de las cuestiones relacionadas con la física y el ateísmo. El libro discute estos temas con profesionalismo científico. También contiene respuestas a diferentes sospechas ateas. Trataremos de alistárselo en español lo más pronto que podamos. Lo pueden encontrar en el primer enlace de la descripción. Descarguen el libro, compártenlo entre quienes estén interesados. Que Allah los bendiga. Y comenzamos a leerlo detenidamente y escribimos las notas. Gracias por su atención. Esperamos sus comentarios y que no se les olvide darnos me gusta y suscribirse en el canal. También difunden estos videos en sus redes y con los interesados. Que Allah les recompense. Que la paz de Allah sea con ustedes. Pueden encontrar un enlace de los videos pasados en el segundo enlace de la descripción. Muchas gracias. Jazakumullahu khairan.